¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Vamos a seguir profundizando, por supuesto, con lo que está pasando en este momento en Medio Oriente, Estados Unidos, cómo entendemos todas estas vicisitudes que se han venido acumulando dentro y fuera del hegemón o el todavía hegemón del planeta. Vamos a platicar, por supuesto, con el querido maestro José Luis Granados. Él es periodista, cofundador del podcast Soberanía, presentador en Sin Muros en Canal 11, proyectos, programas sumamente exitosos y a quien le agradecemos, por supuesto, que nos acompañe. José Luis, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Pues de entrada te preguntaríamos como primer saque, ¿en qué momento nos encontramos? ¿En qué momento nos encontramos en el marco precisamente de esta situación en Irán, en Israel? ¿Y qué tanto esto tiene que ver con el asunto hegemónico de Estados Unidos e incluso del propio capitalismo? El término que yo he estado utilizando es mundo histórico. Y algunos tal vez ya conocen el término, para los que no, pues es básicamente una coyuntura donde lo que pase en este periodo va a tener implicaciones para los años, décadas por llegar. Así que es muy seria la situación que estamos enfrentando, pero pues en estos momentos también pues, están llenos de oportunidad. Y sin duda yo creo que mucho tiene que ver con la coyuntura internacional, pero por supuesto combinado con el momento que está viviendo Estados Unidos en este momento, esa crisis interna que está sufriendo. Yo creo que muchos lo advertimos. El gobierno de Trump se debe a una coalición que es muy precaria. O sea, hay muchos intereses ahí que pues no siempre comparten la misma visión y creo que sobre todo con esto lo que está pasando con este levantamiento popular en contra de las políticas de migración pues lo muestra. Esas bases racistas, xenofóbicas, ofensivas de la coalición de Trump pues exigen este tipo de política. Digo, yo creo que su elección, incluso en su primer gobierno, pero sin duda en este segundo, hubiera sido imposible sin la movilización de esa base. Pero pues esos intereses van en contra de los intereses y las exigencias del capital que también forman parte de su gobierno. Por eso vimos este baile que hizo su gobierno últimamente con esto de los trabajadores en las granjas, de los hoteles. Un día dice que ya no vamos a hacer redadas contra ellos y otro día dice, no, mejor sí. Y pues eso habla de esas contradicciones y esas contradicciones pues producen cierta inestabilidad y que son una oportunidad para que los movimientos populares que existen en Estados Unidos, algunos más incipientes que otros, que están enfrentando esto y debilita el hegemón. Pues obviamente tienes esa situación interna, estas protestas que vimos, los no kings, ¿no? Los no reyes, pues sí fueron fuertes movilizaciones, grandes cantidades en los 50 estados de la República de Estados Unidos ahí movilizándose, pero se combina con esta situación internacional que también habla por más que quieren proyectar esta imagen que Estados Unidos es invencible y que ellos tienen todas las armas y potencias del mundo, pues están en una situación bastante complicada. Es sin duda el objetivo de Netanyahu, del Estado de Israel en general, acabar con el régimen que existe en Irán, eso sí, pero nunca han tenido el permiso, porque no pueden hacer nada sin el permiso de Estados Unidos, para atacar como la manera que ellos buscan, cortarles la cabeza, acabar con el ayatollah, no seguir asesinando a sus dirigentes. No, realmente lo que ellos necesitan es el apoyo también directo de Estados Unidos. Ahí también incluso su asesoría militar técnica es indispensable. Pero Estados Unidos y los estadounidenses no quieren otra guerra. O sea, precisamente lo que estamos viviendo en este momento, pues se parece demasiado a lo que vimos al comienzo de este siglo con los esfuerzos por invadir Irak. Pero en este caso, no han hecho el trabajo de convencer a la población. Y es por eso que ves que incluso voces de la derecha están criticando tan fuerte este impulso que parece que está cobrando más y más fuerza de querer sumarse a este ataque contra Irán de parte de Israel. Y todo eso para mí muestra mucha debilidad, pero pues obviamente en estos momentos no siempre la resolución es buena. Puede terminar incluso en una situación más complicada, más peligrosa, no solo para Estados Unidos, sino el mundo.
¿Qué fuerzas presionan a Trump en este momento, José Luis? Porque como bien nos explicas de manera excelsa, por un lado está gente que dice no queremos más guerras, no queremos que te involucres directamente. Vemos a este conductor, Tucker Carlson, tú corrígeme por favor. Vemos a Stephen Bannon diciendo si te metes es el fin del imperio norteamericano. Pero por el otro vemos a mil millonarios vinculados con el sionismo anglosajón, pues pidiéndole directamente que se involucre. Entonces, ¿cómo entendemos el papel de Trump en medio de todo esto? Bueno, para empezar, yo creo que hay que decir, personajes como Steve Bannon, Tucker Carlson, no lo hacen porque son antiimperialistas, lo hacen precisamente porque tienen otras preocupaciones, justamente la estabilidad de su imperio. Y ellos también, pues, son racistas y xenofóbicos igual, y escucha cómo ellos hablan del tema. Lo que ellos temen es que igual a lo que pasó hace 20 años, que estas invasiones va a generar tanta inestabilidad que van a salir refugiados de esa zona del mundo. Y ellos terminan, pues obviamente, en los países donde ellos quieren cuidar la supremacía blanca. Entonces, más que nada, se debe a eso. Entonces, ahí también creo que una visión, un populismo de derecha, ¿no? No vamos a mandar nuestros hijos a luchar allá y morir en nombre de Israel. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que sí lo están impulsando? Pues es siempre presente en la política de Estados Unidos, es lo que decimos en inglés Military Industrial Complex, ¿no? El complejo militar industrial, que pues sobre todo su economía en muchos sentidos depende de que se gaste en este gasto militar, valga la redundancia, incluso ellos ya están hasta emocionados, ¿no? Yo vi una entrevista ahí en un programa de negocios donde dicen, se viene en años de mucha plusvalía y muchas ganancias para el sector industrial militar. Así que por ahí también, de nuevo, son los dictámenes que llegan de un sector de capital que quiere seguir generando muchas ganancias pues, costa del presupuesto de Estados Unidos. Y pues el otro es también el lobby sionista. Es fuertísimo. O sea, Estados Unidos ha patrocinado el genocidio que estamos viendo en Palestina. Y esa influencia que tiene el lobby sionista es muy fuerte y es bipartidista, ¿no? Uno de los más ferventes defensores de Israel y su política era Biden, pero Trump ha continuado. Es verdad, en un inicio logró un cese al fuego, pero desde entonces hemos visto que en el caso de las agresiones, este genocidio contra los palestinos, particularmente en Gaza, pues ha también tenido todo el apoyo de la Casa Blanca de Trump. Entonces, eso tiene mucho que ver. Y yo creo que el sujeto particular de Trump es muy fácil de manipular. Él quiere quedar bien con ciertas personas, ¿no? Siempre hacemos la broma que su opinión política se debe a quién fue la última persona con quien conversó. Entonces, Netanyahu lleva décadas con el deseo de atacar Irán. O sea, eso sí es abierto y siempre con el mismo pretexto, ¿no? De que hay que detener su plan para supuestamente desarrollar una bomba nuclear. Pero ningún otro presidente había realmente se había prestado para apoyar este objetivo de Netanyahu. Netanyahu, por razones diversas, ha logrado empezar a convencer a Trump, a decir, este sí es buena idea, adelante, cuenta con nuestro respaldo. ¿Hasta dónde llega el respaldo? Todavía no hemos visto, pero pues sin duda, si se involucran de manera directa, eso implica, más allá de lo que están haciendo, asesorando, también pues con los suministros de las armas, las bombas que están utilizando, pues sería ya directamente pues naves, aviones y bombas que son de uso exclusivo de los norteamericanos, de los estadounidenses. Es así, hay algunas que Israel no tiene acceso, que de hecho son las que están suplicando que pueden penetrar muy profundamente, que ahí sí, Estados Unidos se involucra de esa manera, pues ya es es una escalada bastante grave y que implicaría pues ya que también todo el tablero cambiaría, ¿no? Porque pues Irán ya tuviera pues básicamente el pretexto de también pues, contraatacar, que lo tienen en la mira, ¿no? Ese es el rumor que está corriendo ahorita, que están pensando atacar las bases estadounidenses si es que se llega a involucrar Estados Unidos de manera más directa. En este tablero, ¿cuál es el papel que debe de jugar o tendrían que jugar China, por ejemplo, el que ya se ubica como el gran retador o la contraparte en esta lucha hegemónica y particularmente también Rusia por todo el aspecto geopolítico de la región?
Lo que hemos visto de parte de China ha sido bueno en el sentido que las declaraciones que sacaron han sido muy fuertes. Ellos son muy cuidadosos en su manera de hacer un comunicado público acerca de un tema internacional. Ellos, sobre todo, tratan de respetar la soberanía y las decisiones de otros gobiernos. Es lo que, de hecho, los hace diferente en muchos sentidos que los gringos, que pues siempre buscan la injerencia en todas partes del mundo. Pero sin duda, los últimos comunicados sí definitivamente marcan un cambio, ¿no? Igual como lo que vimos con los aranceles, ¿no? Ya usando el lenguaje muy agresivo, si es que conoces cómo es que ellos suelen pronunciarse con estos temas. Pero aún así, que se involucren de manera directa lo veo muy difícil. Sería más bien, pues, criticando pues, este esfuerzo por algunos sectores por buscar un conflicto mayor, pues también porque pues, sus intereses serían afectados. Un conflicto regional en esa parte del mundo muy rápidamente se puede generar mucha desestabilización que obviamente afectaría a China, pero también pudiera ser ya pues un efecto domino, ¿no? En todo el mundo. Entonces ellos están buscando evitar eso. Yo creo que los países que están fuera de la hegemonía occidental, como China, Rusia, los países del BRICS, y creo que México debería contar dentro de esa otra coalición, debería tomar una postura más firme. Yo creo que está muy bien que Claudia haya dicho votos por la paz, sin duda, respetando también pues nuestra constitución y nuestra tradición de no intervenir, pero sí estamos ante una situación muy, muy, muy peligrosa y yo creo que aumentar nuestras declaraciones y posiciones y sí, yo sí lo digo aquí y es una exigencia del movimiento aquí que casi todas las semanas está en las calles, romper relación con Israel, ¿no? O sea, este país está desestabilizando el mundo. Es un país que, pues, hay acusaciones serias, de las cuales yo comparto, que está cometiendo un genocidio. ¿Quién fue el agresor en este caso? ¿Quién lanzó el primer misil? Fue Israel, ¿no? Y no es la primera vez que han atacado directamente la soberanía de Irán. Así que Israel, yo creo que ya justamente por todo lo que se le ha permitido perpetuar últimamente en estos casi 2 años, ya se siente más libre de cometer más y más atrocidades. Hay que recordar, ¿quién es el peligro nuclear en esa zona? Es Israel. Ellos son los que tienen la bomba nuclear. Así que yo creo que tiene que haber un esfuerzo por parte de todos los países del mundo. Obviamente tendrá sus aliados Israel, pero los demás deben decir, estás fuera de control y tenemos que tratar de imponer cierto respeto para el derecho internacional, lo cual no ha existido hasta el momento, porque ya cada día más parece que quieren acciones más agresivas que obviamente conlleva mucho peligro para todos. Déjame regresar a Estados Unidos. Con toda esta situación que se vive, polarización, redadas, una crisis financiera con esta deuda enorme, eh, Estados Unidos está ya en esta debacle, más allá si se llegara a una confrontación con otras naciones, que es lo que nadie queremos, por supuesto, por las consecuencias de la misma, pero Estados Unidos por esa misma problemática comienza ya la caída de como imperio. Yo creo que ya lleva mucho tiempo en declive, sin duda. Pero no necesariamente significa que pues algo se va a cambiar. Las instituciones de Estados Unidos son muy fuertes, en el sentido que pues son conservadores las instituciones, o sea, están diseñadas precisamente para preservar su sistema. Por eso ha durado pues, los años que ha durado, o sea, su constitución de ya hace unos siglos. Entonces sí llegan actores que son disruptivos como Trump, pero llega como todavía a consolidarse sobre todo los intereses de la clase dominante de ese país. Ahí sí ellos nunca son afectados. Entonces, sin duda hay un declive en su legitimidad, en su autoridad en el mundo. Mucha gente en particular se está cuestionando el papel de Estados Unidos por lo que pasó no solamente con Trump, pero con Biden permitiendo este genocidio, por ejemplo, contra el pueblo palestino. Pero no creo que tampoco existan los instrumentos necesarios dentro de Estados Unidos que puedan vencer
esas instituciones tan fuertes. Yo siempre digo que lamentablemente en Estados Unidos no hay oposición política, o sea, el bipartidismo ahí, o sea, opera en un espectro muy, muy limitado, donde realmente las cosas que los hacen diferentes son pocas en comparación en lo que tienen en común el Partido Demócrata y Republicano. Y de repente sí surge una voz que es fuera de ese mainstream. Recuerdo, por ejemplo, Bernie Sanders, y había mucha gente muy emocionada con él, era otra visión, pues el Partido Demócrata se encargó de que no fuera el candidato, ¿no? Y ahora vemos movidas similares, hay otras voces, por ejemplo, a algunos compañeros les parece muy interesante lo que representa Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? Ellos sí, pero yo considero que el sistema ya se la comió, o sea, ya no es la misma, ya no es disruptiva, ya quiere cooperar con la dirigencia del partido, no es la representación de esas voces que están en las calles, como lo intentó ser, yo recuerdo su primer día cuando llegó allí al Congreso, se sumó a una manifestación, ya no es la misma. Entonces el sistema se encarga de eso y pues sin eso yo creo que aquí en México tenemos la experiencia que es indispensable. Tiene que haber un instrumento, puede ser un partido, puede ser un movimiento, no vengo aquí a dar recetas, pero los elementos indispensables para canalizar ese descontento que existe en Estados Unidos, no creo que existe, pudiera, sin duda, y de hecho yo siempre digo, ojalá lo puedan desarrollar y que lo hagan a tiempo, pero sí, o sea, ya cada día más se vuelve más urgente porque en esos momentos de declive se ponen desesperados y pueden tomar incluso acciones más peligrosas, exageradas, como para mantener ese control, reconociendo que se le está yendo de las manos. Podría pasar de ser el ente de, pues sí, vamos a llamarlo así, el ente hegemónico a una hegemonía regional, Estados Unidos en algún momento dado, si esto continúa como va. Yo creo que sí, y de nuevo hay que recordar que hay otro bloque. Yo sí considero que ya vivimos en un mundo multipolar. Vivimos en un mundo multipolar donde hay opciones, donde de nuevo se están generando otras posibilidades. Igual están un poco lentas, ¿no? Esa idea famosa de Gramsci de que el mundo viejo no termina de morir, pero el nuevo no nace tampoco. Por ejemplo, se ha hablado desde ya décadas del Banco del Sur, ¿no? El Banco de Shanghai, ¿dónde está? Yo creo que son también instituciones que son indispensables y realmente vamos a hablar de un mundo multipolar, pero ya vamos, ya yo creo que ya entramos a la primera fase de eso y eso hace, pues implica necesariamente que, pues si la influencia de uno está bajando, pues sube la otra, ¿no? Empiezan a buscar un nuevo equilibrio. Esa época del fin de la historia, ¿no? De nomás hay una sola superpotencia, yo no creo que ya existe y definitivamente también, o sea, los países, particularmente del sur global, ven pues en China un mejor socio. Por algo, México es la excepción, pero por algo los países de América Latina pasaron de ser el socio comercial número uno de Estados Unidos o donde más comercio tenían a pasar con China. Porque pues es otra forma de que ellos practican el apoyo internacional, la ayuda internacional, el comercio entre naciones, ¿no? Es uno que ellos siempre hablan de ganar, ganar, mientras que en Estados Unidos se trata de imponer, imponer, ¿no? Siempre sobre todo los intereses del capital estadounidense, pues sobre los intereses de los pueblos que buscan, igual que nosotros aquí en México, ¿no? El bienestar, la redistribución de la riqueza y todo lo demás, pues eso pues es una amenaza a su sistema y por eso son tan agresivos en su política, pero pues ya no son la única opción. Finalmente, creo, José Luis, y aprovechando también tu expertise como periodista, el tema narrativo. O sea, de repente, después de que Trump decide retirarse del G7, una cantidad de información por todos lados llegó en redes sociales, algunos sumamente amenazantes, otros ya dando por hecho que había un avión volando con la bomba nuclear encima de Teherán, otros más señalando precisamente ataques por todos lados. ¿Cómo juega la narración por parte de los medios de ambos bloques en un escenario como este? Sí, es muy importante poner atención justamente a la narrativa. En particular, México es sujeto a mucha propaganda también. Justo hoy estaba revisando una nota del New York Times donde, pues nomás le tienes que rascar tantito. Estaban tratando de presentar el argumento
acerca de las elecciones judiciales, de que todo fue un esfuerzo por Morena de captar el poder judicial, etcétera. Ya, el cuento lo conocemos, ¿no? Y si uno lee ahí con todas las críticas, para empezar, todas las voces, menos una, es en contra de la elección judicial. Pero, ¿cuáles son los personajes? Resulta, por ejemplo, la persona que entrevistaron del Due Process Foundation. Es algo que tiene sede en Washington. Esa organización, el 80%, según sus propios informes anuales, viene del Departamento de Estado, ¿no? Entonces hay todo una máquina de propaganda que está operando. Y ese es un solo caso. Cuando hablamos de estos, sí, empiezan a ponerse en acción. No es casualidad que Israel bombardeó el canal estatal de Irán. Fue una de las acciones que pues más condena recibió, pero bien que lo hicieron porque también están respondiendo ante este esfuerzo. Por eso Netanyahu, con su inglés perfecto, sale en CNN, en CBS, a contar su narrativa. Entonces allí como ciudadanos diría que tenemos la responsabilidad de empezar a buscar esas otras fuentes, como precisamente un programa como el que estamos aquí nosotros platicando, porque pues esa propaganda sí le sirve. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en estos esfuerzos por generar las condiciones para que Estados Unidos forma parte de esta nueva guerra contra Irán, pues ahí están tratando de cobrar toda esa propaganda de décadas contra el régimen que existe en Irán, contra la revolución del 1979 que se dio allí. No, ellos son los malos. Pero ese mito se está cayendo. La gente tiene la experiencia viendo cómo se ha comportado precisamente Israel a través de estos casi 2 años en sus acciones contra el pueblo de Palestina. Entonces, todo ese mito creo que ya les cuesta más trabajo, pero por lo mismo empiezan a implementar más y más esfuerzos propagandísticos para tratar de sembrar las bases para poder justificar una intervención militar. De nuevo, para volver aquí al caso de México, ¿no? Incluso algunos miembros de las voces de que hemos hablado, Tucker Carlson, también otra de las razones por qué a él no le gusta que Estados Unidos esté involucrado en lugares lejos de Estados Unidos, porque a él le preocupa México. Él prefiere que toda esa atención de todo el aparatus de política exterior de Estados Unidos esté enfocado sobre países como México. Entonces también ellos están buscando aprovechar esta coyuntura. Hay halcones en gobierno de Trump que quieren atacar directamente a México, sea a través de naves no tripuladas, los drones, o también con tropas, ¿no? O sea, hay muchos intereses que se están jugando y que siempre están en operación. Por eso, pues también confiar en otras fuentes, buscar otras informaciones, porque pues los medios dominantes, los medios corporativos, pues sus dueños son la misma burguesía que está tratando de avanzar sus intereses. Maestro José Luis Granados, periodista, cofundador del podcast Soberanía, sumamente recomendable, échenle un ojo. Y por supuesto de Sin Muros en Canal 11, otro gran proyecto muy, muy exitoso. Que José Luis, yo te agradezco muchísimo de verdad estos minutos para nuestra comunidad. Claro que sí, muchas gracias y cuando quieras.